Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Sí, esos dramas llenos de pasión, intriga, romance y paisajes impresionantes que nos tienen completamente enganchados. Y no solo enganchados, sino obsesionados. Vamos a explorar esas series que, según mis predicciones y basándome en las tendencias actuales, serán los grandes éxitos de 2025. Así es, vamos a viajar un poco al futuro y descubrir esas joyas que seguramente nos robarán el sueño. Antes de que empecemos a desvelar este top de series turcas imperdibles, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento. Recuerden que aquí siempre encontrarán recomendaciones frescas y análisis detallados para que nunca se queden sin nada bueno que ver. Así que sin más preámbulos, empecemos. La primera serie de la que quiero hablarles tiene todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno global. Se rumorea que se llamará El susurro del Bósforo, y estará protagonizada por Kerem Bürsin y una actriz emergente llamada Ayça Turan. La historia se centra en una joven arquitecta que regresa a Estambul después de años de vivir en el extranjero y se encuentra con un misterioso hombre de negocios con un pasado oscuro. Imaginen las vistas del Bósforo, la química entre los protagonistas y un secreto que amenaza con destruirlo todo. Los rumores dicen que la banda sonora será espectacular y que la fotografía será de ensueño. Estén atentas porque esta serie promete ser adictiva. *** Profundizando en el susurro del Bósforo, la química, el misterio y la arquitectura de Estambul ***. El susurro del Bósforo no es simplemente otra serie turca de romance, promete ser un thriller romántico con una capa de misterio que nos hará cuestionar la verdad detrás de cada mirada y cada diálogo. Kerem Bürsin, conocido por su carisma arrollador y su habilidad para transmitir emociones complejas, interpretará a Demir, un hombre de negocios con un aura de misterio y un pasado que lo persigue como una sombra. Ayça Turan, por otro lado, dará vida a Elif, una arquitecta talentosa y apasionada que regresa a Estambul con la esperanza de encontrar un nuevo comienzo. El regreso de Elif a Estambul no es solo un cambio geográfico, sino también un viaje emocional. Después de años de vivir en el extranjero, regresa a una ciudad que está llena de recuerdos, tanto hermosos como dolorosos. Estambul, con su rica historia y su vibrante cultura, se convierte en un personaje más de la serie, un telón de fondo imponente para el romance y el misterio que se desarrollan. La arquitectura de la ciudad, desde las majestuosas mezquitas hasta los modernos rascacielos, refleja la dualidad de la historia de los personajes y la complejidad de sus emociones. La relación entre Elif y Demir comienza con un encuentro fortuito, pero rápidamente se convierte en algo más profundo. La química entre Bürsin y Turan es palpable y su interacción en pantalla promete ser explosiva. Demir está cautivado por la belleza y la inteligencia de Elif, mientras que Elif se siente atraída por el misterio y la vulnerabilidad que se esconden detrás de la fachada de hombre de negocios de Demir. A medida que se acercan, descubren que ambos comparten un pasado doloroso que los une de una manera inesperada. Pero su romance no está exento de obstáculos. El pasado oscuro de Demir amenaza con destruirlo todo, y Elif se encuentra atrapada en medio de una red de intrigas y secretos. A medida que investiga el pasado de Demir, descubre que está conectado con un crimen que sacudió a Estambul hace años. Elif debe decidir si puede confiar en Demir y si está dispuesta a arriesgarlo todo por amor. La banda sonora de la serie jugará un papel crucial en la creación de la atmósfera de misterio y romance. Se espera que combine melodías tradicionales turcas con ritmos modernos para crear una banda sonora que sea tanto evocadora como contemporánea. La fotografía de la serie también será un elemento clave para su éxito. Las vistas del Bósforo con sus aguas brillantes y sus edificios históricos serán capturadas con una belleza impresionante. La serie promete transportarnos a Estambul y hacernos sentir como si estuviéramos caminando por sus calles junto a Elif y Demir. El susurro del Bósforo promete ser una serie adictiva que nos mantendrá al borde de nuestros asientos. Con una trama llena de intriga, romance y misterio, y con actuaciones estelares de Kerem Bürsin y Ayça Turan, esta serie tiene todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno global. La segunda serie que creo que dará mucho que hablar es una producción histórica ambientada en el Imperio Otomano.
Se titula tentativamente La Sultana Olvidada, y a diferencia de otras series de época, esta se centra en la vida de una concubina que, contra todo pronóstico, logra escalar posiciones en el harén y convertirse en una figura influyente en la corte. La trama estará llena de intrigas palaciegas, romances prohibidos, luchas de poder y traiciones. Se dice que el vestuario y la escenografía serán absolutamente deslumbrantes, transportándonos a una época llena de lujo y opulencia. La protagonista será interpretada por una actriz relativamente desconocida, pero que ha demostrado un talento y una intensidad impresionantes en sus trabajos anteriores. Prepárense para sumergirse en un mundo de pasión y ambición. *** La Sultana Olvidada, rompiendo moldes en el harén otomano ***. Las series históricas turcas han sido siempre un pilar del entretenimiento, transportándonos a épocas de reyes, reinas, imperios y batallas. Pero La Sultana Olvidada promete ofrecer una perspectiva fresca y subversiva del Imperio Otomano, alejándose de los retratos idealizados del pasado y adentrándose en las complejidades de la vida en el harén. Esta serie no se centrará en la figura del sultán, sino en la historia de una mujer, una concubina aparentemente insignificante, que desafía las expectativas y asciende al poder en un mundo dominado por hombres. La protagonista, cuyo nombre aún no ha sido revelado, es una joven de origen humilde que es llevada al harén contra su voluntad. Al principio se siente abrumada por el lujo y la opulencia, pero pronto se da cuenta de que detrás de la fachada brillante se esconden intrigas y rivalidades despiadadas. La vida en el harén es una lucha constante por la supervivencia, y las concubinas compiten entre sí por la atención del sultán y la esperanza de dar a luz a un heredero. Pero nuestra protagonista es diferente. Ella no se conforma con ser una simple concubina. Tiene una mente aguda, una voluntad férrea y un deseo insaciable de aprender. Se dedica a estudiar, a aprender idiomas y a comprender la política de la corte. Poco a poco se gana la confianza de algunos de los funcionarios más importantes del palacio y comienza a ejercer su influencia en secreto. Su ascenso al poder no está exento de peligros. Se enfrenta a la oposición de la sultana madre, la mujer más poderosa del harén, y de otras concubinas celosas que ven en ella una amenaza. Pero nuestra protagonista es astuta y valiente, y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos. La serie explorará los temas de la ambición, el poder, la traición y el amor prohibido. La protagonista se verá envuelta en un romance apasionado con un hombre que está fuera de su alcance, un romance que podría poner en peligro su vida y su reputación. También deberá enfrentarse a dilemas morales difíciles, tomando decisiones que tendrán consecuencias trascendentales para el futuro del Imperio Otomano. El vestuario y la escenografía de La Sultana Olvidada serán absolutamente deslumbrantes, transportándonos a un mundo de lujo y opulencia. Los trajes estarán confeccionados con telas suntuosas y adornados con joyas preciosas. Los palacios y los jardines estarán recreados con una atención meticulosa al detalle. La serie promete ser un festín visual que nos sumergirá en la belleza y la grandiosidad del Imperio Otomano. La actriz que interpretará a la protagonista es relativamente desconocida, pero ha demostrado un talento y una intensidad impresionantes en sus trabajos anteriores. Su actuación promete ser cautivadora y conmovedora, dándole vida a un personaje complejo y multifacético. La Sultana Olvidada promete ser una serie histórica innovadora que desafiará nuestras expectativas y nos hará reflexionar sobre el papel de la mujer en la historia. Con una trama llena de intriga, romance y drama, y con una producción de alta calidad, esta serie tiene el potencial de convertirse en un éxito internacional. Ahora, cambiemos un poco de género y hablemos de una serie de comedia romántica que promete hacernos reír a carcajadas. Se llama Amor Accidental y cuenta la historia de dos jóvenes que se conocen por accidente y a pesar de sus personalidades completamente opuestas, se ven obligados a trabajar juntos en un proyecto que podría cambiar sus vidas para siempre. Ya se imaginan el caos, las situaciones divertidas y los momentos tiernos que surgirán. Los protagonistas serán interpretados por dos actores jóvenes y carismáticos que tienen una química increíble en pantalla. Si buscan una serie ligera, divertida y llena de energía positiva, Amor Accidental es la opción perfecta. *** Amor Accidental, la comedia romántica que necesitamos ***. En un mundo lleno de dramas intensos y thrillers oscuros, a veces lo que necesitamos es una comedia romántica ligera y divertida que nos haga reír a carcajadas y nos recuerde el poder del amor. Amor Accidental promete ser esa serie, una bocanada de aire fresco que nos transportará a un mundo de situaciones cómicas, personajes entrañables y romance inesperado.
La serie se centra en las vidas de Denise y Is, dos jóvenes con personalidades completamente opuestas. Denise es un espíritu libre, un artista bohemio que vive el presente y no se preocupa por el futuro. Is, por otro lado, es una joven ambiciosa y organizada que tiene su vida planeada al detalle. Su primer encuentro es, como su nombre indica, completamente accidental. Se conocen en una situación embarazosa y desde el principio chocan sus personalidades. Denise encuentra a Is demasiado estructurada y controladora, mientras que Is ve a Denise como un irresponsable y un soñador. Pero el destino tiene otros planes para ellos. Se ven obligados a trabajar juntos en un proyecto que podría cambiar sus vidas para siempre. Denise necesita el apoyo de Is para dar a conocer su arte, mientras que Is necesita la creatividad de Denise para alcanzar sus objetivos profesionales. A medida que trabajan juntos, empiezan a conocerse mejor y a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban. Denise se da cuenta de que Is es más que una persona organizada y ambiciosa, también es una mujer sensible y vulnerable que tiene miedo de mostrar sus emociones. Is, por su parte, descubre que Denise es más que un artista despreocupado, también es un hombre talentoso y apasionado que tiene mucho que ofrecer al mundo. Su relación evoluciona gradualmente de la antipatía a la amistad y, finalmente, al amor. Pero su camino hacia la felicidad no está exento de obstáculos. Deben superar sus diferencias, enfrentar sus miedos y luchar contra las expectativas de sus familias y amigos. Amor accidental promete estar llena de situaciones cómicas, diálogos ingeniosos y momentos tiernos. La química entre los protagonistas será explosiva, y su interacción en pantalla nos hará reír a carcajadas y suspirar de amor. La serie también explorará temas importantes como la importancia de la amistad, la superación personal y la búsqueda de la felicidad. Los personajes aprenderán a aceptarse a sí mismos y a los demás tal como son, y descubrirán que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Amor accidental es la serie perfecta para aquellos que buscan una comedia romántica ligera, divertida y llena de energía positiva. Con una trama entretenida, personajes entrañables y actuaciones estelares, esta serie tiene el potencial de convertirse en un éxito rotundo. La cuarta serie en mi lista es un thriller psicológico que les hará cuestionar todo lo que creen saber. Se titula Sombras del pasado, y sigue la historia de una psicóloga que regresa a su ciudad natal después de años de ausencia y se ve envuelta en una serie de misteriosos asesinatos que parecen estar relacionados con un trauma de su infancia. La trama estará llena de giros inesperados, secretos oscuros y personajes complejos con motivaciones ocultas. La protagonista será interpretada por una actriz reconocida por su capacidad para transmitir emociones intensas y complejas. Si les gustan las series que los mantienen al borde del asiento y los hacen pensar, Sombras del pasado, es una opción que no se pueden perder. *** Sombras del pasado, un thriller psicológico que desentraña los secretos ocultos ***. Si eres de los que disfruta de las series que te mantienen al borde del asiento, que te hacen cuestionar la realidad y que te sumergen en la mente de personajes complejos con oscuros secretos, Sombras del pasado, será tu nueva obsesión. Este thriller psicológico promete ser una montaña rusa de emociones, llena de giros inesperados, suspense constante y una trama que te dejará pensando mucho después de que termine cada episodio. La serie sigue la historia de Defne, una psicóloga exitosa que decide regresar a su ciudad natal después de años de vivir en Estambul. Su regreso no es solo un cambio de escenario, sino una necesidad interna de enfrentar los fantasmas de su pasado. Defne creció en una ciudad pequeña y tranquila, pero su infancia estuvo marcada por un evento traumático que la obligó a huir y a dejar atrás a su familia y amigos. Al regresar, Defne se encuentra con una ciudad que ha cambiado, pero que aún conserva los mismos secretos oscuros que la atormentaron en el pasado. Poco después de su llegada, una serie de misteriosos asesinatos comienzan a sacudir a la comunidad. Las víctimas son personas cercanas a Defne y las pistas apuntan a que los crímenes están relacionados con el trauma de su infancia. Defne se ve obligada a colaborar con la policía en la investigación, pero pronto se da cuenta de que no puede confiar en nadie. Todos tienen secretos y el pasado de Defne está más conectado con los asesinatos de lo que ella cree. A medida que profundiza en la investigación, Defne descubre que su propia memoria es falible y que hay fragmentos de su pasado que han sido reprimidos. La serie explorará temas como el trauma infantil, la memoria, la culpa, la redención y la capacidad del ser humano para el mal. Defne deberá enfrentarse a sus propios demonios y a los secretos de su ciudad natal para descubrir la verdad detrás de los asesinatos y para encontrar la paz interior.
La actriz que interpretará a Defne es reconocida por su habilidad para transmitir emociones intensas y complejas. Su actuación promete ser cautivadora y conmovedora, dándole vida a un personaje atormentado por su pasado y decidido a encontrar la verdad. Sombras del pasado se distingue por su atmósfera opresiva y su ritmo lento pero constante. La serie no se apresura a revelar los secretos, sino que los desvela gradualmente, creando una tensión palpable que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Si eres fan de series como Mindhunter o de cine, Sombras del pasado te encantará. Esta serie te hará cuestionar todo lo que crees saber y te mantendrá al borde del asiento hasta el final. Y para finalizar esta lista de series turcas imperdibles para 2025, quiero hablarles de una serie que combina drama familiar, romance y un toque de misterio. Se llama La Casa de las Orquídeas y cuenta la historia de una familia adinerada que se ve obligada a enfrentarse a secretos del pasado cuando la matriarca fallece y deja una herencia enigmática. La trama explorará las relaciones complejas entre los miembros de la familia, sus ambiciones, sus rencores y sus deseos ocultos. Los protagonistas serán interpretados por un elenco de actores veteranos y jóvenes promesas que darán vida a personajes entrañables y memorables. Si buscan una serie que los haga reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la familia, La Casa de las Orquídeas es una opción que los tocará el corazón. ****, La Casa de las Orquídeas, un drama familiar con secretos enterrados. ****. La Casa de las Orquídeas es una serie que promete tocar las fibras más sensibles de tu corazón. Combina el drama familiar con el romance y el misterio en una trama que te atrapará desde el primer momento. Esta serie te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la familia, los secretos del pasado y la búsqueda de la felicidad. La historia comienza con la muerte de Elmas Hanım, la matriarca de una adinerada familia turca. Elmas Hanım era una mujer fuerte y enigmática que guardaba muchos secretos. Su muerte deja un vacío en la familia, pero también desata una serie de eventos que cambiarán la vida de todos para siempre. En su testamento, Elmas Hanım deja una herencia enigmática que obliga a sus hijos y nietos a enfrentarse a los secretos del pasado. La herencia es una antigua casa llena de orquídeas, un lugar que evoca recuerdos dolorosos y que esconde pistas sobre la verdadera historia de la familia. A medida que los miembros de la familia comienzan a investigar la herencia, descubren que la historia de su familia está llena de mentiras, traiciones y amores prohibidos. Cada uno de ellos tiene sus propias ambiciones, sus propios rencores y sus propios deseos ocultos. La serie explorará las relaciones complejas entre los miembros de la familia, mostrando sus fortalezas y debilidades. Veremos cómo luchan por el poder, cómo se enamoran, cómo se traicionan y cómo, al final, aprenden a perdonarse y a apoyarse mutuamente. La Casa de las Orquídeas es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, la necesidad de enfrentar el pasado y la búsqueda de la verdad. Los personajes son entrañables y memorables, y sus historias te tocarán el corazón. El elenco de la serie está compuesto por actores veteranos y jóvenes promesas del cine y la televisión turca. Sus actuaciones prometen ser excepcionales, dándole vida a personajes complejos y multifacéticos. Si eres fan de series como This Is Us o Brothers y Sisters, La Casa de las Orquídeas te encantará. Esta serie es un drama familiar con un toque de misterio que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la familia y el poder del amor. Y bien, llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas que, según mis predicciones, serán los grandes éxitos de 2025. Repasemos rápidamente las series que hemos mencionado: El susurro del Bósforo, un drama romántico con intriga y pasión; La sultana olvidada, una serie histórica llena de intrigas palaciegas; Amor accidental, una comedia romántica para reír a carcajadas; Sombras del pasado, un thriller psicológico que los mantendrá al borde del asiento; y La Casa de las Orquídeas, un drama familiar que los tocará el corazón. Espero que esta lista les haya resultado interesante y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que estas son solo predicciones, pero estoy segura de que estas series tienen el potencial de convertirse en verdaderos fenómenos televisivos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora me gustaría saber cuál de estas series les ha llamado más la atención. Déjenme sus comentarios abajo. También me encantaría saber si tienen alguna otra serie turca que crean que será un éxito en 2025. Compartan sus opiniones y recomendaciones, me encanta leerlos.
Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un buen me gusta, lo compartan con sus amigos y familiares para que también descubran estas series imperdibles, y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.